2 Samuel 22, 31. Ahora vamos a hablar sobre lo que se llama la animación de las escrituras y la preservación de las escrituras. Ahora, la Biblia es un libro vivo. Amén. ¿Por qué decimos eso? Bueno, por lo menos da consuelo, porque la Biblia dice en Romanos 15, déjame citar el versículo para ustedes, pueden escribirlo en el bosquejo, estamos en página 6 del bosquejo, letra H, la animación de las escrituras, y la Biblia dice en Romanos 15 que la Biblia da consuelo, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. ¿Ok? En versículo 4 la Biblia dice, porque las cosas que antes fueron escritas, es el Antiguo Testamento, para nuestro enseñamiento fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ok, entonces la Biblia nos da consuelo, amén, consolación. Ok, también la Biblia es idónea para darnos sabiduría. Ok, nos hace ser sabios. Amén. Segunda de Timoteo 3:15, Pablo dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud. ¿Ok? Entonces, las escrituras dan consuelo, dan sabiduría. También Santiago dice en 4:15, Santiago dice que las escrituras hablan, tienen características divinas. 4:5 de Santiago. ¿Pensáis que la escritura dice sin causa? El espíritu que mora en nosotros codicia envidiosamente. Mira, nota cómo la Biblia dice que la escritura dice algo, tiene características y tiene aspectos divinos. ¿Ok? También la Biblia discierne. Mira, yo lo voy a citar, no tiene que mirarlo, pero Hebreos 4:12, ya conoce este versículo bien, 4:12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Este libro aquí que tengo en la mano es divino, es vivo y puede discernir tus pensamientos. Entonces, no importa que tú opinas de la Biblia, importa lo que la Biblia opina de ti. ¿Ok? Amén. Ahora vamos a ver, ya sabemos que las escrituras son vivas. Este es un libro vivo, ¿ok? Tiene aspectos divinos, características divinas. Ahora vamos a hablar de la preservación de las escrituras. Ahora estás ya en 2 de Samuel 22. Mira el versículo 31, por favor. Dice la Biblia, Dios, perfecto su camino. Amén. Y habla también de la palabra de Dios, la palabra de Jehová purificada. Me encanta eso. ¿Ok? Eso habla del proceso de purificar las escrituras. Es la palabra de Dios, Él puede purificarlo. Amén. Escudo, la palabra de Jehová purificada, y es escudo. Escudo es de todos los que en Él esperan. Y nota cómo reza en español. Mira cómo el español da a entender dos sentidos. Porque, bueno, sabemos que cuando dice en Él esperan, habla de Dios, en Él, ¿verdad? Pero en el contexto de la última porción del versículo dice, escudo es de todos los que en Él, el escudo, esperan. Entonces, sabemos que en Él se refiere a Dios,
Pero también las palabras en él se refieren al escudo. ¿Y cuál es el escudo? La palabra de Jehová. La palabra de Jehová, ¿verdad? Purificada. Y dice escudo. ¿Qué? La palabra de Jehová. Entonces, si esperamos en él, es decir, en el escudo, y el escudo es la palabra de Dios, debemos esperar en la palabra de Dios, así como si fuera Dios mismo. Amén. Amén. Es divina, es viva, es preservada, es purificada. Mira Salmo 12, versículo 5. Salmo 12. Ahora, esto es un versículo bien controversial. Y es controversial porque los gringos piensan erróneamente que la Biblia de Valera no corresponde exactamente con la Biblia King James en inglés, y están equivocados de una manera impactante. Mira Salmo 12, versículo 5, y nota que hay una marca de puntuación en versículo 5 de la Biblia de Valera. ¿Qué marca de puntuación inicia versículo 5? Es una marca de párrafo. Indica o señala un nuevo párrafo en la palabra de Dios por casualidad. Y eso es importante. ¿Ok? Versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, yo pondré en salvo al que él enlaza. Ahora tenemos dos grupos aquí en versículo 5. Los pobres y tenemos los menesterosos. Y este versículo habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque mira cómo dice aquí, ahora me levantaré, dice Jehová. ¿Quién va a levantar? Cristo. Va a venir en un caballo blanco. Va a poner su reino, a establecer su reino aquí en la tierra, en Jerusalén. Eso es el Señor levantándose. ¿Ok? Ahora me levantaré, dice Jehová. Yo pondré en salvo. ¿En salvo a quién? Al que él enlaza. ¿Quién es el él aquí que enlaza? Bueno, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona que enlaza a otros? Enlazar. ¿Qué quiere decir enlazar? Poner un lazo. Eso es enredar, ¿no? Eso es amarrar. Eso es atar. ¿Quién es el que enlaza a las personas? Enlazar. Amarrar. Satanás, exactamente. ¿Ok? El diablo pone un lazo y amarra a la persona y los ponen adictos a muchas cosas pecaminosas en este mundo, ¿no? Ok. Vamos a analizar este versículo bien. Ok. Dice aquí, yo pondré en salvo. Él va a salvar. Ok. Dios va a salvar. Jehová va a salvar. ¿A quién? Al que él enlaza. Ok. Los que son enlazados. Los que son amarrados o enredados, ¿verdad? Con el pecado. Entonces Dios levantará, Cristo levantará y él salvará a los que están enredados. ¿Ok? Cristo rompe cadena, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los que están enlazados? El versículo lo da. Los pobres y los menesterosos, dos grupos. ¿Ok? Versículo 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias. Versículo 6 forma parte del párrafo que se inició en versículo 5. ¿Ok? Las palabras de Jehová, tenemos otro grupo. Las palabras de Jehová. Tenemos tres grupos. Pobres, menesterosos y palabras. Ahora, cuando Cristo viene en su segunda venida, ¿quién va a salvar? ¿A quién? Él ya me salvó. Mi salvación está ya hecha. Es una realidad terminada, llevada a cabo ya. ¿Ok? Pero en la segunda venida de Jesucristo, ¿a quién salvará Cristo? A su pueblo Israel, exactamente. Entonces, versículo 5, los pobres
y los menesterosos son el pueblo de Israel, y Él los va a salvar. Versículo 6, la palabra de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra. Eso me recuerda el versículo que vimos ahí en 2 Samuel, que dice la palabra de Jehová perfecta o purificada, dijo, ¿no? ¿Ok? Entonces dice aquí, refinada en horno de tierra, colada como café 7 veces. Pero es un café bien puro, amén, bien colado. ¿Ok? Ahora, mantén tu dedo ahí en ese pasaje, Salmo 12, y mira por favor Malaquías 3. Malaquías 3. Malaquías 3, capítulo 3. Y nota cómo dice aquí, hablando del pueblo de Israel. Versículo 3. Y asentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de ¿quién? De Leví. Eso es la tribu sacerdotal de Israel, ¿verdad? El sacerdocio levítico. Afinarlos como a oro, como a plata, y ofrecerán a Jehová presente con justicia, van a ser purificados. ¿Ok? ¿Cuándo? En la segunda venida. Mira versículo 6, por favor. Malaquías 3:6. Porque yo soy Jehová, no me he mudado, y vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice la Escritura? Que el pueblo de Israel nunca serán consumidos, y serán refinados, así como las palabras de Jehová. Serán refinados, afinados, purificados. ¿Quién? El pueblo de Israel. Y nunca serán consumidos. Entonces, Dios ha dado en su palabra la promesa de preservar ¿a quién? A su pueblo y a su palabra. Dos cosas terrenales. La palabra de Dios, afinada, purificada, perfecta. Y el pueblo de Israel. Ahora, ellos no son perfectos, pero serán preservados por Jehová. Ok, volviendo a nuestro texto, ya tenemos Malaquías que estamos bien colocados. Estamos bien ubicados, que Dios prometió preservar a su pueblo. Mira Salmo 12. Salmo 12. Ahora, en versículo 5, tenemos dos grupos, los pobres y los menesterosos, que se refiere al pueblo de Israel proféticamente. ¿Ok? Porque dice aquí, Jehová levantará. Versículo 6. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Tenemos dos personas. El pueblo de Israel y la palabra de Dios. Me refiero a la vida como una persona, amén, es viva. Ok, 7. Tú, Jehová, los guardarás. Ahora, pregunta, ¿a qué se refiere la palabra los en versículo 7? ¿A qué se refiere? Los guardarás. ¿A qué? A los judíos sí, pero ¿qué más? Sí, nosotros, pero no se refiere a nosotros, pero en el contexto, ¿a qué se refiere la palabra los? ¿Qué? Los pobres, los menesterosos, ¿y qué más? Las palabras. Ahora, los gringos dicen lo siguiente. Dicen la siguiente. Dicen que la palabra los no se refiere al versículo 6. Las palabras. No se refiere a las palabras. Porque los y las son dos géneros distintos. Masculino y femenino. ¿Ok? Pero yo no estoy de acuerdo. Porque la palabra los en versículo 7 se refiere a las palabras, y a versículo 5 los pobres y los menesterosos. Dos grupos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si yo dijera, los que están en la iglesia cantan bien, ¿a qué me refiero? ¿A solamente hombres? A los dos, ¿verdad? La palabra los incluye dos géneros, porque también se permite cantar las hermanas, ¿no?
¿Ok? Por ahora. Por ahora. Vamos a tocar esa tecla en el futuro nuevamente, pero por ahora sí pueden cantar las hermanas. Ahora, si dijera yo, las que están en la iglesia cantan bien, ¿a qué me refiero? A las hermanas solamente, únicamente. No incluye a los hombres. ¿Tengo razón o no tengo razón? Ok, vamos a imaginar que la Biblia se cambiara para conformarse al criterio, a la opinión de estos gringos payasos que están diciendo que la palabra los debe cambiar, debe borrarse de la palabra de Dios y debemos poner la palabra las. Ahora, la palabra las, ¿a qué se refiere? A las palabras solamente, borrando, quitando, eliminando la promesa de Dios a preservar también a los pobres y menesterosos del versículo 5. Y eso es blasfemia, porque ya vimos que Dios ha dado la promesa de preservar también a su pueblo. Eso es una postura amilenialista. Eso es una postura que niega la restauración del pueblo de Israel. Y estamos en contra de eso. Pero lo que ellos quieren, los gringos locos, quieren que la palabra las esté en versículo 7 para referirse solamente a las palabras en versículo 6. Y yo no estoy de acuerdo. Porque la palabra los puede referirse a las dos cosas, 1 y 2, las palabras y pueblo de Israel, y la palabra las no puede. Entonces, cambiar la palabra los por las es cambiar la palabra de Dios y hacer a Dios mentiroso por haber negado la restauración de su pueblo Israel en el futuro. ¿Ok? Ahora, nota bien que sí, en versículo 7 tenemos la promesa de Dios de preservar su palabra. Amén. Ok, esa es la cosa más importante, pero no podemos tocar esta tecla sin explicar los intentos, las amenazas de los de afuera a quitarte la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios y, como dice en Jeremías, pervertir la palabra de Dios. Ok, ahora en español dice aquí en este versículo 6, 7 veces colada. Amén. Ok, fue colada por, en español, digamos, 7 veces. Tenemos el Antiguo Testamento de Alba en el año 1430. Tenemos el Nuevo Testamento de Encinas en el año 1543. Tenemos el Antiguo Testamento de Ferrara, Antiguo Testamento en el año 1553. Tenemos el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, en el año 1563. Tenemos el Nuevo Testamento tenemos la Biblia completa de Casiodoro de Reina. Discúlpeme aquí, esta fecha de Pineda, 1556. La Biblia completa de Casiodoro de Reina, 1569. La Biblia completa de Cipriano de Valera, de donde proviene la designación Valera, Biblia Valera 1865. Ok, Valera de 1602. Y la última purificación, o por decirlo así, colación. Yo no sé si esa es una palabra o no, pero ¿ah? Pero la última colada, la última colación, ¿qué? Rectificación. ¿Ah?
Colación es una palabra, Richard. Colación, ¿verdad? La última colación de colar. ¿Ok? Que es la purificación de Ángel de Mura en el año 1865. Colada 7 veces. Amén. ¿Ok? Entonces, desde ahora en adelante, hermano Ismael, cuando tú vuelas ahí el café, tienes que hacerlo 7 veces. Colada 7 veces. Amén. Esa es la palabra perfecta para nosotros los latinos, ¿verdad? Porque nos encanta la colada. Ok, nota ahí, hay otros versículos contundentes en cuanto a la preservación de las Escrituras. Nota ahí Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. 119, 89. Nota también Isaías 48. Ese es el versículo que tenía Casiodoro de Reina en la portada de su Biblia famosa, la Biblia del Oso. Esto se llama la Biblia del Oso. Biblia del Oso. Y la Biblia de Valera se llama la Biblia del Cántaro. Pero la Biblia del Oso tiene en la portada no solo un oso buscando miel de un árbol, pero también tiene el versículo Isaías 40, versículo 8, que dice: la palabra de Jehová permanece para siempre. ¿Okay? Y nota también, vamos a ver 1 de Pedro 1. Mira por favor 1 de Pedro 1. 1 versículo 23. Siendo renacidos, ¿cómo? No de simiente corruptible. 1 de Pedro 1 versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del Dios viviente, y que permanece para siempre. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó, la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada. Ok, ahora vamos a hablar de lo que se llama el canon de las Escrituras. Ahora la palabra canon, discúlpame. Un gringo que no sabe hablar español ni pronunciarlo. Canon, con acento sobre la A, ¿no? Canon. Ahora, la palabra canon proviene de la palabra caña. Caña con azúcar. Ahora, en los días antepasados, utilizaban para medir barras hechas de caña o de otra clase de madera. Por ejemplo, en el libro de Revelación, ¿no te acuerdas del pasaje donde dice Juan que se fuesen al templo para medir las medidas del templo, ¿verdad? Y dice ahí, toma una vara, para medir. Entonces utilizaban anteriormente una caña para hacer la medida. De ahí sacamos la palabra canon, porque canon es la medida de algo, el estándar, la regla. ¿Qué es una regla? Es una barra. Puede ser cortica, puede ser larga, pero es una vara para medir, una regla. Entonces la caña llegó a ser la regla se llama el canon. Es decir, que la regla de las Escrituras es el canon. En nuestra Biblia tenemos, en el canon de las Escrituras, tenemos 66 libros. Ahora, para los judíos, el canon
incluía nada más el Antiguo Testamento 37 libros. Nuestro Antiguo Testamento tiene 39 libros. Pero el Antiguo Testamento de los judíos tenía 37 porque incluían a los 2 libros de Reyes juntos en un solo libro y los 2 libros de Crónicas juntos en un solo libro. Y eso elimina 2 libros. Entonces ellos tienen los judíos tienen 37 libros. Ahora la Iglesia Católica, ellos tienen 70 y... ¿cuánto? Debe ser 72, ¿no? Como tú dices. No sé, 73. 73 libros. Porque añaden lo que se llama la apócrifa. Apócrifa. Que son libros espurios. Falsos. ¿Ok? Esa es la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Los mormones tienen también otras escrituras por encima de la Biblia. Pero nosotros los bautistas, los creyentes de la Biblia, los protestantes, tenemos 66 libros y nosotros tenemos razón. Por muchas razones, no tenemos tiempo para meternos de una manera profunda en esa cosa, pero número 1, ¿cuántos panes estaban en la mesa de panes en el tabernáculo de los judíos? Dentro de ahí tenemos un candelabro que es la luz del mundo y la mesa de panes. ¿Y cómo se llama la palabra de Dios? Se llama pan, ¿verdad? Pan diario. ¿No es así? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos panes estaban ahí en la mesa? 6 y 6, 66. El libro de Isaías, que es un retrato pequeño de la palabra de Dios, una tipología de la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos hay en el libro de Isaías, el profeta? 66. Y por casualidad, la condenación de la ley termina en el capítulo 39 y la consolación comienza en capítulo 40, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, 39 capítulos de condenación en la primera porción de Isaías y 27 capítulos de consolación en la última porción del libro de Isaías. Y por casualidad en el último capítulo de Isaías tenemos una nueva tierra y unos nuevos cielos, así como tenemos en el último libro de la Biblia, Revelación, tenemos una nueva tierra y unos nuevos cielos. Amén. Una casualidad. También otra prueba de que nosotros tenemos razón con los 66 libros que nosotros amamos. Los 7 libros añadidos a la Biblia de los católicos, que se llama la apócrifa, fueron añadidos al Antiguo Testamento. ¿Quién me puede decir aquí en qué lenguaje fue originalmente el Antiguo Testamento escrito? ¿Qué lenguaje? Hebreo. ¿Ok? Ahora, este apócrifa católico que fue añadido al Antiguo Testamento de la Biblia de Hechos, ¿en qué lenguaje fueron originalmente escritos ese libro del apócrifo? En griego. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que son del Antiguo Testamento cuando el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo? Es imposible. Entonces están embarcados. Ellos han añadido esos libros para apoyar a sus doctrinas falsas. ¿Ok? Y la Biblia, los judíos nunca reconocían a la apócrifa católica. Nunca. Esos 7 libros. Y otra prueba, y esto es la más importante, todos los libros del Antiguo Testamento fueron citados por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, menos los libros apócrifos. ¿Ok? Entonces, si son escritura, los 7 libros de la Iglesia Católica, ¿por qué nunca los citaron? Nunca. Los apóstoles nunca citaron a ese libro, a aquellos libros. Y Cristo nunca citó de aquel 7 libros. Nunca. ¿Ok? Eso se llama el canón, 66 libros
de nuestra Biblia protestante, porque protestamos en contra de la Iglesia Católica. Ahora, página 7, los símbolos de las Escrituras, símbolos. Ahora, nota ahí, hay 10 símbolos que yo les voy a dar aquí. 10 símbolos. Y nota la Escritura, porque no hay tiempo para mirar todos. ¿Ok? Número 1. La Biblia es un espejo. Amén. ¿Qué pasa cuando tú miras un espejo? Tú miras el espejo y ¿qué pasa? El espejo te dice la verdad y no miente. Y tú tienes que enfrentar lo que tú en verdad eres en el espejo. Si no eres afeitado, tienes que afeitarte. Si tú tienes una, ¿cómo se dice ese? How do you say zit? ¿Ah? Una espinilla. Espinilla. Si tú tienes una espinilla ahí, y hay que explotarla. ¿Ok? El espejo te muestra lo que tú tienes, ¿verdad? Si hay sucio, si hay... Y si la espinilla es la grande entre los dos hombros, tiene mucho problema, pero la espinilla es grandota que en tu cabeza. Bueno, ahora, si hay sucio en la cara, en el rostro, ¿qué tú tienes que hacer? Hay que lavarte, ¿verdad? El rostro. ¿Ok? El espejo no miente y la Biblia te demuestra lo que tú eres en verdad. Amén. Es un espejo. Nota ahí Santiago 1, 23 a 25. Santiago 1, 23 a 25. Número 2. Bring it on. Número 2. La palabra de Dios es simiente. Simiente o semilla. ¿Ok? Ahora, como espejo, la Biblia tiene poder revelador. Revelador. Y como simiente tiene poder regenerador. Lucas 8, 5 y 11. Lucas 8, versículos 5 y 11. Simiente, poder regenerador. ¿Ok? Número 3. La palabra de Dios es agua. Poder limpiador. Amén. Te puede lavar. Efesios 5, 26. 5, 26 con Juan 15, 3. Debes mirar estos versículos cuando llegue a la casa. ¿Ok? Efesios 5, 26 y Juan 15, 3. Poder limpiador es agua. Número 4. La palabra de Dios es luz. Poder iluminador. Iluminador. ¿Ok? Para iluminar. ¿Ok? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Luz. Es luz. Poder iluminador. 5. La palabra de Dios es espada. Una espada. ¿Ok? Poder peleador. Amén. Para pelear. Es una arma ofensiva la palabra de Dios. Es una espada. Un cuchillo. Amén. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. O es más preciso que aunque un cuchillo. Es un bisturí de una cirujano. Amén. Ok. Espada. 6. Es un martillo. Poder trabajador. Poder trabajador. Y cuando necesario, poder destructor. Puede hacer las dos cosas. Puede construir. Puede trabajar. ¿Ok? Es un martillo. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Es un fuego. Poder quemador. O purificador. ¿Ok? Poder quemador. Jeremías 23, 29. En la misma cita. ¿Ok? 8. Es pan. Poder alimentador. Alimentador. Es nutritivo. ¿Ok? Mateo 4, 4. Mateo 4, 4. Número 9. Es leche. Poder criador. Me gusta eso.
Poder creador para hacerte crecer en la salud. Amén. Primera de Pedro 2:2. Y es viandas. La palabra de Dios es viandas. Poder sostenedor. Sostenedor. Hebreos 5:12 a 15. ¿Qué dijiste, hermano Blanca? Sustentador. Sustentador o sustentador. Sustentador. Hebreos 5:12 a 15. Ok, ahora la interpretación de las escrituras. Ahora, los teólogos y los sabios todos y los eruditos usan un término que se llama hermenéuticas. Hermenéuticas. ¿Ok? Que quiere decir la ciencia de interpretar. ¿Ok? Real Academia Española. Hermenéutica. Hermenéutica. Quiere decir hermenéutica. Perteneciente o relativo a la hermenéutica. 2. Arte de interpretar textos. Y especialmente el de interpretar los textos sagrados. ¿Okay? Esto se llama hermenéutica o hermenéutico. ¿Ok? Ahora, esto proviene, esta palabra hermenéutica proviene del dios griego Hermes, y es por eso que no lo uso. Yo no uso esta palabra, pero te estoy explicando cómo, cuando tú oyes esta palabra de la boca de un payaso allá afuera, diciendo hermenéutica, como si fuera algo grande, debes entender que nada más tiene que ver con cómo interpretar las escrituras. ¿Okay? Hermenéutica. Y proviene del dios griego Hermes, que era el mensajero de los dioses, por supuesto. ¿Ok? Nosotros no interpretamos la Biblia. Los creyentes de la Biblia no interpretamos la Biblia. Porque tenemos un versículo que nos prohíbe de interpretar la escritura. ¿Ok? Mira por favor, segunda de Pedro 1:20. Ahora, la primera cosa, dice Pedro, que tenemos que entender. Entendiendo primero esto, segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de que la escritura es de ¿qué? Desatamiento privado. Tú no eres capaz de desatar o interpretar la Biblia. ¿Quién pues lo puede interpretar o desatar? Mira por favor Revelación 5. Revelación 5. No es de desatamiento privado. Tú no tienes el derecho de desatar las escrituras. ¿Ok? Revelación 5. Revelación 5 y versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha prevalecido
para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay uno solo que es digno de abrir, mirar, leer y desatar las escrituras. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Eso es decir que una persona perdida, una persona no salva, una persona que nunca ha sido renacido, no es capaz de mirar, ni leer, ni desatar las escrituras. Solamente una persona que tiene a Cristo morando dentro de sí es capaz de abrir la palabra de Dios y desatarla. ¿Ok? Por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora mira por favor Lucas 4:17. Me encanta este versículo. Cristo es digno. Solamente Él, únicamente Él. ¿Ok? 4:17. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y cómo desarrolló el libro que estaba haciendo Cristo. Él tomó un rollo que fue enrollado y lo desenvolvió. Pero la Biblia no dice todas las nuevas versiones de la Biblia tienen otra cosa ahí. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Esta es la 60 aquí. Y habiendo abierto el libro. Ok, está bien. Lo abrió. Pero no solamente lo abrió. Lo desarrolló. ¿Entiendes eso? Tiene el doble sentido. Tiene el sentido de que sí, abrió el libro, el rollo, el manuscrito. Pero también a los oyentes lo desarrolló. ¿Ok? Amén, me encanta eso. Solamente Cristo puede hacer eso. Mira por favor, Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Ahora, para poder interpretar la escritura, tú tienes que ser una persona salva. Si no eres salva, tú no puedes entender lo que está escrito en este libro, porque es un libro divino. ¿Ok? Tú tienes que tener a Dios. ¿Ok? 2. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado de gracia, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Biblia con Biblia. 14. Mas el hombre natural, el hombre no salvo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Pero el espiritual, la persona salva, examina ciertamente todas las cosas, mas el de nadie es examinado, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Si tú eres salvo, tú tienes la mente de Cristo. Y de esa manera tienes la capacidad, la habilidad, la autoridad de leer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios, comparando, como dice aquí, Biblia con Biblia, espiritual con espiritual. Amén. Y de esa manera nosotros podemos abrir, o más bien desarrollar, las escrituras. Amén. Nosotros no interpretamos nada. Cristo nos interpreta o nos desata todo lo que hay en la Biblia, comparando la Biblia con la Biblia. Y no entra nada de la humana sabiduría, como dice Pablo aquí. Mira Actos 8. Actos 8. Actos 8, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo:
mas entiendes lo que lees. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ok? Y eso es la verdad. Tú no puedes entender la palabra de Dios sin que alguno te enseñare la palabra de Dios. Amén. Y ese alguno no soy yo, el pastor. Ese alguno es Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira por favor Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Dice la palabra de Dios, y leyeron en el libro de la ley de Dios claramente. Ahora, un hombre parado en un púlpito, porque así dice la palabra de Dios. Mira ahí, versículo 4. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un ¿qué? Un púlpito. Ok, entonces eso es bíblico, tener un púlpito en la congregación, ¿no? Ok, tenemos un púlpito de madera, dice aquí. De madera, un púlpito de madera. Versículo 5. Y abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba sobre todo el pueblo. Y como él le abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bueno, yo quisiera tener una congregación siempre atenta. Amén. Bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Es bíblico decir amén. Amén. Es bíblico decir amén, amén. Es bíblico decir amén. Amén. Ok. Alzando sus manos, humilláronse y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y Jesuá, y Bani, y Sarabías, todo ese nombre que no quiero pronunciar. 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios claramente. Entonces, mi deber como pastor en un púlpito es leer el libro de la ley de Dios claramente. ¿Ok? No mezclar cosas. No contarte fábulas o cuentos de hadas. O, sí, unos cuentos de Pepito son permitidos, ¿ok? Pero ¿qué? Tengo que hablarte claramente, decir las cosas como son, decir el pan y el vino, así, ¿verdad? ¿Ok? Y pusieron entendimiento, también no solamente leer claramente, sino que poner entendimiento, y solamente por el Espíritu de Dios uno puede hacer eso. Y entendieron la Escritura. Entonces, en esta iglesia tenemos una sola meta. Una sola meta. Nuestra meta, nuestro propósito en esta iglesia es alimentarte la palabra de Dios de una manera no solamente mastacable, sino masticable, sino también de una manera digerible. Digerible, ¿ok? Amén. Una manera entendible, amén. Ok, para que entiendan la palabra de Dios. Amén, amén. Ok. Entonces, los requisitos, número 2, página 7, bajo letra L. Los requisitos de la interpretación correcta son la salvación. Requisitos son la salvación. Hay que también creer la Biblia. Una persona que no cree la Biblia no puede entenderla, ¿ok? Mira 1 Tesalonicenses 2:13. Ahora, hermano Philip Robinson, él dice, el problema no es que no creemos la Biblia, el problema es que no hacemos la Biblia, no obedecemos, no le hacemos caso a la palabra de Dios, ¿ok? Primero de Tesalonicenses 2, Primero de Tesalonicenses 2, 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, mas como a la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros lo que creéis. Amén.
hay que creer la palabra de Dios. Letra C, reverencia. Hay que tener reverencia hacia la palabra de Dios. Mira Isaías 66. Isaías 66. 66 de Isaías. Versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y por ellas todas estas cosas fueron. Dijo Jehová, aquel pues miraré que es pobre y abatido de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando tú te acercas a este libro, tú debes temblar, porque es la palabra de Dios. Y es viva y eficaz y discierne tus pensamientos. Tú debes temblar ante este libro. ¿Ok? Esos son los requisitos de interpretar correctamente la palabra de Dios. Ahora, ok, vamos a parar ahí. Hay preguntas sobre la interpretación de las Escrituras. Preguntas. La Biblia es un diario de vivir. Amén. Hay que leerlo diariamente, cotidianamente. Así como les di la paradigma esa, el gráfico de cómo notar cada día lo que hayas leído. ¿Okay? El calendario de lecturas cotidianas. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Ok, hermano Jorge, por favor, nos cierre en oración.